Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto saludarle en domingo, donde hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana. Gracias de verdad por seguirnos, por sintonizarnos a través de la señal de todos, Canal 44, o si lo hace también a través de alguna de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Vamos a iniciar, como todos los fines de semana, con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Verónica López quien lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superan ya los 204,8 millones de contagios y los fallecidos sobrepasan los 4,3 millones. En términos absolutos, Estados Unidos sigue estando a la cabeza en número de contagios con 36 millones. Le sigue la India con 32 y Brasil con 20. En cuanto a las vacunas, se han administrado más de 4.400 millones de dosis, una cifra importante pero insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta el reparto desigual por territorios. En el continente africano, apenas el 2% de la población está vacunada. Sin embargo, Estados Unidos, con más de un 50% de su población inmunizada, ha autorizado la administración de una tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna a las personas inmunodeprimidas. Se une así a otros países europeos e Israel. Esto pese a que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos una moratoria global a una tercera dosis. Considera prioritario inmunizar primero a al menos el 10% de la población de cada país. Por otro lado, la OMS ha pedido que no se politicen las actuales investigaciones que estudian los orígenes del coronavirus. Estados Unidos busca demostrar la teoría de que el virus salió de un laboratorio de Wuhan, a pesar de que el informe de la primera misión de la organización en la ciudad china señalaba que era poco probable. Por su parte, China insiste en ampliar la búsqueda de los orígenes del SARS-CoV-2 a otros países y acusa a Washington de anteponer sus intereses políticos a la ciencia. La Organización Mundial de la Salud ha pedido cooperación a todos los gobiernos y a China que sea transparente y aporte datos. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. COVID-19 ha dejado severas consecuencias en la salud materno-infantil de la población. Un mundo fragmentado por la pandemia COVID-19 pone en riesgo la vida de las mujeres que están a unos días de dar a luz. Conforme pasan los días y el virus SARS-CoV-2 se vuelve más resistente a su paso, las embarazadas quienes tuvieron ya a su bebé o están amamantando tienen mayor riesgo de enfermar de manera grave a consecuencia de la COVID-19 y perder la vida. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades advierten que el riesgo de presentar coágulos de sangre durante el embarazo puede continuar después del mismo, por lo que se corre el riesgo de hospitalización, cuidado intensivo y requerir de un respirador. Algunas de las consecuencias es tener parto prematuro y tener otros resultados adversos como la pérdida del embarazo. Para reducir riesgos se recomienda protegerse de la COVID-19 usando cubrebocas, vacunación, sana distancia, evitar acudir a lugares cerrados y mantener la higiene de lavado de manos. Además, diversos estudios también advierten acerca de la transmisión del virus SARS-CoV-2 de la madre al feto durante los últimos meses de gestación. Expertas de la Iniciativa de Salud Materna Infantil y Reproductiva de IS Global documentan cómo el embarazo constituye un factor de vulnerabilidad frente a la COVID-19, ansiedad y miedo de infección y a la falta de información médica veraz. Se advierte del descenso en las visitas prenatales presenciales y el menor acceso a los programas de salud reproductiva, aunque aún se desconocen las consecuencias de la pandemia en la salud materno-infantil.
En algunos países de ingresos bajos, las consultas prenatales no han sido sustituidas por consultas telefónicas y con relación a la salud reproductiva, señala el estudio también que sobre el incremento de embarazos no deseados, incluyendo embarazos en adolescentes por un menor acceso a los servicios de planificación familiar y por un aumento de la violencia de género. Se estima que habrá cerca de 7 millones de embarazos no deseados durante la pandemia de COVID-19, con el alza en mortalidad materna asociada a abortos no seguros y con el abandono escolar de niñas y adolescentes que conllevará también, entre otros factores de riesgo. Estas son algunas de las consecuencias devastadoras que la pandemia COVID-19 está dejando en la salud materno-infantil, informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló esta semana sobre los riesgos que COVID-19 ocasiona en mujeres antes y después del embarazo. Desde los inicios de la pandemia fue descrito el embarazo como un factor de riesgo para COVID grave. Y hay por lo menos 25 estudios que han mostrado hallazgos similares en el sentido de que la COVID se puede presentar con mayor gravedad durante el embarazo. Segundo, que es más frecuente la prematurez o los partos anticipados en mujeres que tuvieron COVID durante el embarazo. Tercero, que este virus no se transmite de la madre al hijo a través de la vía placentaria. Cuarto, que los casos de recién nacidos que han tenido COVID en los primeros días del nacimiento lo han adquirido no a partir de la vía placentaria, sino a través del contacto ya extrauterino, ya sea de la madre o de algún otro integrante de la familia, etcétera. Y el otro aspecto que me parece fundamental recalcar en este momento es que la COVID no se ha asociado a alteraciones congénitas prácticamente de ninguna naturaleza, nada más sí con prematurez, con partos anticipados. Que ya por sí solos representan en ocasiones algún riesgo, ¿no? Claro, ya de suyo un parto anticipado, prematurez, representa un riesgo importante para la salud del recién nacido. Importante insistir que no se transmite por la vía placentaria no. Ni por la lactancia materna, tampoco a través de la lactancia. Y ahí, por el contrario, doctor, hay quienes aseguran que si la mamá ya está vacunada le transmite anticuerpos al bebé. ¿Sí es cierto esto? Ese es uno precisamente de los beneficios, grandes beneficios de vacunarse durante el embarazo. Es protección de la madre, protección de la mujer embarazada, pero también la generación de anticuerpos que pueden, eso sí, los anticuerpos, transmitirse por la vía placentaria, como ocurre para muchas enfermedades infecciosas. Y esos anticuerpos que adquiere el recién nacido o que los adquiere también a través de la lactancia materna, pueden brindarle protección al recién nacido o al lactante contra COVID-19. Está plenamente demostrado. Estaríamos hablando entonces de que sí están surgiendo estas nuevas generaciones ya protegidas contra COVID-19 de manera sí. natural. Sí, no tengo la menor duda. Yo creo que están por publicarse algunos estudios de cohorte, así llamados, porque serían los estudios en los que grupos de mujeres embarazadas que tuvieron COVID-19 tengan un seguimiento para que los recién nacidos sean identificados en cuanto al nivel de anticuerpos a partir del parto y posteriormente a lo largo de algún tiempo identificar cuánto pueden durar esos anticuerpos presentes en este recién nacido
y el nivel de protección que estos anticuerpos pueden brindar al recién nacido. Esos estudios de cohorte serían muy interesantes porque también ayudarían a identificar algo que todavía no tiene respuesta y que muchas personas, sobre todo profesionales de la salud, nos hacemos. Cuando llegue el momento de vacunación a niños, ¿a partir de qué edad deberán ser vacunados? Porque acuérdate que hay vacunas que se aplican a los 2 meses. Sí. A los 4 y a los 6, por ejemplo, 3 dosis de determinados biológicos. Hay vacunas que se aplican dentro del primer año de vida. Hay vacunas que son de una sola administración. Hay vacunas que son también de cada año, como la vacuna de la influenza. Entonces, todas esas preguntas con relación al futuro de la vacuna de COVID-19 en la población infantil se podrían contestar en base a muchos estudios, incluyendo estos que comento, estudios de cohorte, para definir los anticuerpos que transmite la madre al producto, ya sea anticuerpos específicos contra COVID, neutralizantes contra el virus SARS-CoV-2, o los anticuerpos generales que la madre transmite al pequeño por la vía placentaria. Anticuerpos generales me refiero a anticuerpos que no son específicos de protección contra algún determinado patógeno, pero brindan protección cruzada contra muchos patógenos. Entonces, a partir de ello, es que podría definirse en qué momento sería el inicio de la vacunación en la edad infantil, en la edad pediátrica, contra COVID-19. Doctor, ¿se conoce de casos en que la mujer embarazada se haya vacunado y que a la postre, al nacer su pequeñito, y el niño se hayan contagiado de COVID? No conozco un caso específico, seguramente puede ocurrir, hipotéticamente puede ocurrir, como puede ocurrir con cualquier persona que sea vacunado. Cualquier persona vacunada puede adquirir COVID si no se protege adicionalmente con medidas como uso de cubrebocas, etcétera. Exacto. Pero la apuesta con la vacunación es que esa enfermedad COVID se presentará de forma leve o moderada o incluso asintomática, a diferencia de quien no se ha vacunado, que podría tener mayor riesgo de enfermedad grave. Claro. Pero entonces, a la pregunta que me haces, sí, hipotéticamente una mujer que se vacunó durante el embarazo también puede adquirir COVID en cualquier momento, pero seguramente con mucho menos gravedad. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Salvar vidas con la leche materna es el objetivo de organismos internacionales. Apenas 2 de cada 10 bebés en el mundo reciben este alimento directo de su madre. Reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, aún con la pandemia de COVID, son los objetivos de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud. Y es que si todos los bebés en el mundo fueran amamantados, podrían salvarse 820,000 vidas infantiles. En México, el rango de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé va desde 14.4 hasta 30.8%. La especialista y consultora en lactancia materna María de Jesús Durón Segovia detalla. Es un tejido vivo, todos los componentes de la leche materna están diseñados para garantizar la nutrición del lactante, del niño pequeño y la maduración de su sistema inmunológico, que son las defensas, que ahora, como ya dijo la doctora Laura López Vargas, en tiempo de COVID es súper importante. Y también prevenir enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión. La leche materna es un biomodulador, es decir, programa la salud del bebé a corto, mediano y largo plazo.
El calostro es la primera vacuna. La lactancia materna en la primera hora de vida es esencial para salvar la vida de los recién nacidos. Cerca de 800,000 vidas serían posibles si utilizáramos desde el inicio y continuáramos con la lactancia materna. La lactancia materna disminuye el riesgo de enfermar o morir, la siguiente, por diarrea, neumonía, otitis, que es una infección del oído, meningitis bacteriana y sepsis, que son enfermedades graves, alergias alimentarias, desnutrición, obesidad y sobrepeso, que es una de las causas que más nos ha preocupado recientemente, cáncer y, sobre todo, en esta pandemia que estamos enfrentando contra la infección, contra la COVID. La llegada de la pandemia por la COVID complicó todavía más los logros que se han tenido en los países para alimentar a los bebés solo con leche materna, informó Rocío López Fonseca. Entre las afectaciones relacionadas con la enfermedad del coronavirus en las madres de familia en gestación, menciona el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nacimientos prematuros y también bajos de peso al nacer. No se ha identificado que COVID haya generado pérdidas fetales, abortos, que COVID haya sido, identificado como un factor que lleve a las pérdidas fetales, abortos tempranos, etcétera. Pero sí embarazos con prematurez, o partos prematuros. Eso, y bajo peso al nacer, eso también sí ha estado relacionado con COVID-19, que no es lo mismo, ¿no? Claro. Hay niños que nacen de término, pero que tienen bajo peso al nacer. Y también se ha identificado que en algunos niños que nacieron de mujeres que tuvieron durante algún momento del embarazo COVID-19, podrían tener menor puntaje de bienestar al nacimiento, y para esto existen algunas escalas de medición del bienestar respiratorio, cardiológico, etcétera, conocidas como escalas de Apgar, por ejemplo, es una de las que se miden al nacer. Bueno, sí hay algunos estudios que han comparado el Apgar al nacer de niños cuya madre tuvo COVID-19 en algún momento en el embarazo versus el Apgar de los niños en donde la madre no tuvo alguna otra enfermedad infecciosa, ningún caso infeccioso. Y el Apgar en promedio es ligeramente menor en quienes tuvieron un caso de COVID durante el embarazo. Entonces también esos factores podrían sí estar relacionados con la respuesta inflamatoria severa, extensa, grave, que se puede producir a partir de COVID en la mujer embarazada. ¿Qué es lo que se ha visto en la mujer embarazada cuando tienen COVID grave? Cuando hay COVID grave en el embarazo, lo que se ha identificado es algo conocido como tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es la liberación de moléculas inflamatorias que provienen de células del sistema inmune, particularmente unas células conocidas como macrófagos, células linfocitos T y linfocitos B, que pueden liberar estas citoquinas que generan mucha inflamación. Las más importantes son la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 17, el factor de necrosis tumoral y un grupo de proteínas conocidas como JAK, que generan muchísima inflamación. Bueno, en la mujer embarazada se ha identificado que cuando hay COVID, los niveles de estas citoquinas se elevan mucho y mucho más comparativamente con las mujeres no embarazadas. Entonces esa es otra diferencia significativa. La gran dificultad seguramente es el tratamiento de una mujer embarazada que se ve afectada por COVID-19, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, por fortuna muchos fármacos que se utilizan en COVID grave, como los corticosteroides, se pueden utilizar durante el embarazo.
La heparina se puede utilizar durante el embarazo. La mayor parte de los fármacos que se usan para COVID se pueden utilizar en el embarazo. Para el caso de México, si uno revisa la estadística en la sección de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en el primer año de pandemia, que corresponde del 27 de febrero al 1 de marzo, febrero del 20 al 1 de marzo del 21, se habían contabilizado alrededor de 13,000 embarazadas que padecieron COVID. Y de estas 13,000, aproximadamente 150 perdieron la vida. La letalidad estimada es de aproximadamente el 1.2%, por fortuna una letalidad baja. Y los grupos de edad más afectados por COVID fueron el correspondiente a los 20 a 30 años de edad. Hubo también mujeres con embarazo en el grupo de los 40 a los 50 años de edad. Sabemos que puede ocurrir embarazo en edades un poquito más avanzadas, pero sorprendentemente no hubo mayor letalidad en este particular grupo de edad un poco más avanzada y embarazo. Han transcurrido varias décadas con esos niveles tan bajos, porcentajes tan bajos de lactancia materna, y año con año, día con día, la Organización Mundial de la Salud y todas las agencias internacionales en pro de la salud y todos los sistemas de salud somos enfáticos con la población para estimular la lactancia materna. La lactancia materna tiene grandes beneficios. Primero, la leche materna es el nutriente o el alimento con nutrientes de mayor calidad para el recién nacido y para los primeros 6 meses de vida. Segundo, la lactancia materna robustece la inmunidad, genera inmunidad, transfiere inmunidad a través de anticuerpos al niño. Tercero, la lactancia materna genera vínculos afectivos o robustece vínculos psicoafectivos entre la madre y el niño, que tienen beneficios fundamentales, no solo para ese momento de la vida, sino para los siguientes etapas de la vida, y hay quien señala que para toda la vida, esos vínculos de psicoafectividad. Otro factor importante es la pureza biológica y microbiológica de la leche materna. Es un producto libre de patógenos prácticamente. Muy pocos patógenos pueden transmitirse a través de la leche materna. Claro. La mayor parte de los casos no se transmiten por leche materna. Y me refiero a muchas enfermedades infecciosas. Ya lo he señalado con respecto a COVID, está demostrado que no se transmite a través de la lactancia materna. Y aún en pacientes con COVID, el hecho de tener un COVID activo, en general sí se ha sugerido que preferentemente la leche materna se obtenga a través de dispositivos para proporcionársela al bebé, pero para que en cuanto pase el periodo de infectividad de la mujer, vuelva a poner al seno materno al producto. Esa es una muy buena alternativa. Pero también han habido cantidad de casos y de estrategias en donde, con todos los cuidados de protección de la madre, claro, se ha llevado a cabo la lactancia materna sin interrupción y sin riesgos para el producto. Sería prácticamente lo mismo que con cualquier otra actividad, ¿no? Con un buen cubrebocas de la madre, las respectivas medidas de sanitización. Efectivamente, aseo de las manos,
evidentemente aseo de la mama y uso de cubrebocas de manera adecuada. Todo eso ha generado incluso estrategias en donde mujeres con COVID leve y con COVID asintomático han dado lactancia materna a los productos sin riesgo para el bebé. Vamos a China para que nuestro compañero Álvaro Alfaro, corresponsal de la agencia AFP, nos actualice información. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. A finales de mayo, China notificó sus primeros casos de la variante Delta, detectados en la provincia sureña de Cantón. Aquel brote fue controlado, pero la tranquilidad no duró demasiado. A finales de julio se registraron positivos en la ciudad de Nankín, al este del país, en un brote que ha causado ya más de 600 casos en diversos puntos del país asiático. En este momento hay 144 localidades consideradas de riesgo, la cifra más alta desde que China estableció los estándares de prevención. China continúa usando su estrategia allá donde se detectan casos: aplicar restricciones de transporte, confinamientos selectivos y tests masivos a la población. Entre las localidades afectadas está Wuhan, ciudad que informó de los primeros casos de COVID a finales de 2019. Dicha ciudad, en el centro de China, llevaba más de un año sin presentar casos de transmisión local. La Comisión Nacional de Sanidad informó ayer de que ya se han administrado 1.720 millones de dosis de vacunas, suficientes para haber vacunado a algo más del 60% de la enorme población del país asiático, de casi 1.400 millones de habitantes. Según el Ministerio de Educación chino, la vuelta a las clases dependerá de la situación de cada localidad. Algunas escuelas superiores de Nankín, Tianjin y Pekín han pospuesto la fecha de registro de nuevos alumnos. La Universidad de Zhengzhou, en el centro de China, pidió a los alumnos que, de momento, no regresen al campus hasta nuevo aviso. China continúa con su política de tolerancia cero contra el virus, aunque algunos expertos como Feng Zijian, ex subdirector del Centro para el Control de Enfermedades, creen que debería prepararse para optimizar la duración e intensidad de las medidas en el futuro. Reportó desde China para el programa Coronavirus, la pandemia, Álvaro Alfaro. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más información. Investigadores desarrollan un fármaco anti-COVID que evitaría la fuga de líquidos a los pulmones. Investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago están desarrollando un tratamiento potencial contra la COVID-19 gracias a un premio de desarrollo terapéutico y tecnológico de $6 millones por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que puede provocar graves complicaciones inflamatorias y respiratorias como el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Cuando esto sucede, el líquido del torrente sanguíneo se filtra hacia los pulmones, lo que crea dificultades para respirar y reduce los niveles de oxígeno en sangre. También puede convertirse en una infección grave, que puede hacer que el sistema inmunológico del cuerpo reaccione de forma exagerada en una tormenta de citocinas, lo que puede dañar aún más el tejido pulmonar a través de una inflamación fuera de control. Estas complicaciones a menudo requieren ventilación artificial y se cree que son factores que contribuyen a la mortalidad entre los pacientes con COVID-19. Tiene una alta tasa de mortalidad de aproximadamente el 50%. Por ello, la universidad informó que los nuevos fondos se están utilizando para probar un candidato a fármaco que se ha demostrado que ayuda a restaurar la función de los pulmones dañados en modelos de animales de este síndrome. Ahora, el fármaco se probará en modelos animales preclínicos de COVID-19 para determinar su eficacia, toxicidad y posibles dosis antes de que se consideren los ensayos en humanos. Este candidato a fármaco, llamado BT-109, puede prevenir el daño pulmonar evitando la fuga del líquido a los pulmones, dijo Yulia Komarova, profesora asociada de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Departamento de Farmacología y Medicina Regenerativa en la Facultad de Medicina e investigadora principal. Sin embargo, advirtió que pueden pasar 3 años o más antes de la aplicación del fármaco, informó Elizabeth Ortiz.
Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos dio una amplia explicación de los fármacos que hoy por hoy existen en el mercado para tratar a pacientes con COVID-19 y otros que están en desarrollo y prueba. Son fármacos que se utilizan desde hace muchos años también para enfermedades reumatológicas, fármacos que actúan inhibiendo la respuesta inmune. Son fármacos que conocemos muy bien en el manejo de otras patologías, es decir, también son de reposicionamiento. Son particularmente infliximab, imatinib y tengo el otro nombre, artesunato, que este último, artesunato, yo no lo conocía con detalle, pero los otros dos fármacos se han utilizado en todo el mundo, sobre todo en el manejo de pacientes con artritis reumatoide. Actúan inhibiendo a una citoquina conocida como factor de necrosis tumoral y a otra citoquina conocida como interleucina 1. Son fármacos de menor precio comparado con, por ejemplo, tocilizumab, que es, digamos, el referente de los medicamentos antiinflamatorios que se utilizan para pacientes graves, y son fármacos que, de funcionar, podrían tener un buen abasto por parte de las casas farmacéuticas para dar cobertura a las necesidades de pacientes con COVID-19. De acuerdo a la información que nos proporciona la producción, doctor, entonces es el artesunato. Artesunato. Un medicamento producido por la farmacéutica india Ipca. Es correcto. Luego está infliximab. Así es, de Johnson & Johnson. Así es. Y luego también nos hablan de imatinib de Novartis, del laboratorio Novartis. Es correcto. Moléculas desarrolladas en los años 60 como una nueva herramienta de quimioterapia que inhibe unas determinadas enzimas en células cancerosas. Así es. Lo que sabemos. Efectivamente, es lo que te comentaba. Tenemos varias décadas de conocerlos y utilizarlos. Son fármacos con los que hay que tener algunas precauciones. Sí. Las más importantes son estos medicamentos, sobre todo los dos últimos, pueden reactivar tuberculosis latente. En personas que tienen infección primaria por Mycobacterium tuberculosis pueden reactivarla. Entonces, ahí los protocolos van a tener que ser muy cuidadosos en ese sentido. Por supuesto que al utilizarse en COVID-19 serían para utilización muy corta. Es muy probable que su utilización vaya a ser por espacio de un par de semanas, a lo sumo. También cabría la posibilidad de que fueran medicamentos que se utilizarían un par de dosis y no más. Y eso, bueno, evidentemente no llevaría tanto al riesgo de la reactivación de tuberculosis, porque cuando se utilizan por periodos largos de tiempo es algo que debemos estar vigilando. Sigue siendo una asignatura pendiente para el mundo de la ciencia y particularmente para la farmacología contra COVID-19. Lo que tenemos en estos momentos, desde mi punto de vista, como más acercado a una terapéutica de muy, muy buen nivel, es fármacos que inhiben a la proteína S, conocidos como anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es lo siguiente, Belén: se unen a la proteína espicular del virus para evitar que esa proteína vaya y se pegue al receptor celular que da inicio al proceso infeccioso. Bamlanimab es uno de estos inhibidores de proteína S, anticuerpo monoclonal, que ha desarrollado laboratorios Lilly y que
ha tenido ya autorización por parte de agencias regulatorias en muchas partes del mundo y que ha permitido, Belén, que pacientes, y enseguida te comento cómo fueron los ensayos clínicos. Por cierto, uno de ellos está publicado el 14 de julio, el más grande ensayo clínico sobre estos anticuerpos monoclonales. Está publicado en la revista New England Journal of Medicine del 14 de julio. Y el protocolo es muy interesante porque utiliza, la combinación de 2 monoclonales. Y los pacientes incluidos, alrededor de 1,000 pacientes en diversos centros de investigación en el mundo, fueron predominantemente adolescentes y niñas, mujeres. El 52%, si mal no recuerdo, fueron niñas y adolescentes jóvenes, muy jóvenes. El 50% restante fueron población de diferentes edades. Y lo interesante es, el ensayo clínico fue diseñado en un modelo comparativo aleatorio, en donde se comparó con placebo. Una sola infusión de anticuerpos monoclonales. En el grupo que recibió los anticuerpos monoclonales no hubo ninguna fatalidad. En el grupo que no recibió anticuerpos monoclonales ocurrieron 10 fatalidades, 9 de las cuales fueron atribuidas directamente a COVID. Y entonces, uno de los objetivos del estudio son fármacos que para ese protocolo se utilizaron en pacientes ambulatorios, que estaban en condición moderada de la enfermedad, es decir, no grave, no crítica, no en hospitalizados, ambulatorios. Y primer objetivo del estudio, ¿qué número de pacientes al día 10 tuvieron que ir a hospitalización y qué número de pacientes al día 29 perdieron la vida por COVID-19? Eran, digamos, las variables a analizar. Y con una diferencia significativa estadísticamente hablando, el grupo que recibió los monoclonales tuvo una mucho mejor evolución, con menos riesgo de tener que ir al hospital por un COVID complicado y, como antes comenté, 0 fatalidades. Entonces, si en este momento a mí me preguntaran qué es lo que en todo el mundo hay en estos momentos como un fármaco que en un estadio intermedio, enfermedad moderada, pudiera evitar la evolución a gravedad y a fatalidad, mi respuesta sería anticuerpos monoclonales. Acompáñame a Alemania, donde en una de las regiones de este país están incentivando de manera muy particular a los jóvenes para que acudan a vacunarse. Las vacaciones de verano han disminuido la voluntad de muchos alemanes de vacunarse. Las autoridades buscan alternativas llenas de creatividad para animar a la gente a inmunizarse contra la COVID-19, como esta fiesta llamada Larga Noche de Vacunación, que tuvo lugar en la ciudad de Berlín. Al ritmo de la música, los asistentes pudieron vacunarse desde las 8 de la tarde hasta la medianoche sin pedir cita previa, porque ¿quién dijo que era imposible irse de fiesta y vacunarse a la misma vez? Los menores de 16 años también son bienvenidos, pero necesitan el consentimiento de sus padres. La larga noche de vacunación se repetirá este miércoles y el viernes. Hasta el momento, menos del 57% de los jóvenes de toda Alemania ha recibido la pauta completa. Hacemos nuestra última pausa, regresamos para presentarle todavía más información.
Hasta ahora, el 16% de la población mundial cuenta con una dosis completa de la vacuna anticovid. Oxford, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech y Moderna son los principales biológicos que se están aplicando. La COVID-19 ha sido directa. Su paso acelerado pone en jaque a la humanidad, que de no seguir los protocolos y usar las diferentes herramientas de bioseguridad con las que se cuenta, el riesgo podría ser mayor. La advertencia de que el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse se debe de reflexionar en la salud personal. El ataque ha sido directo en quienes tienen enfermedades crónicas o inmunológicas. Sin embargo, nadie se salva. En el arsenal que se tiene a la mano de todas y todos está el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y evitar acudir a lugares en donde se multiplica el riesgo de infectarse y enfermar por COVID-19. En este botiquín de ataque destaca las decenas de vacunas que se aplican en el mundo, todas con un objetivo: inmunizar a la población en general. A la fecha, las dosis totales de vacunas administradas son más de 4.5 millones, de acuerdo con información de la Universidad de Johns Hopkins. De este total, al día se estima que se aplican más de 1 millón de dosis. Esto es que el 16% de la población mundial tiene la vacuna completa en los países de Estados Unidos, Japón, Brasil e India. Y 3 de cada 10 personas ha recibido al menos una dosis. De las 16 vacunas distintas que se aplican, la inoculación más usada es la de Oxford AstraZeneca en 184 países, después de Pfizer BioNTech en 112 países, entre estos España, Unión Europea, Israel, México y Ecuador. Y el tercer biológico más usado en el mundo es Moderna. Las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac se utilizan en 64 y 38 países respectivamente. La Sputnik V, 49 naciones. Y el antídoto Janssen de Johnson & Johnson de una sola dosis en 43 países del mundo lo están administrando. En cuanto a la efectividad de las vacunas, las agencias internacionales marcan más de 90% en su mayoría y además analizan en algunas aplicar una dosis ante las diferentes variantes que circulan en el mundo con predominio de preocupación como son Delta, Gamma y Alfa. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana se cumplió el primer año de que el mundo conoció la vacuna Sputnik V. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos amplió algunos detalles. Y los estudios de biología molecular básica, de inmunología básica para el desarrollo de la vacuna, y que, bueno, fue sorpresivo para todo el mundo el surgimiento de los ensayos clínicos de fase 3. De hecho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo un anuncio de inicio de vacunación ya a la población rusa, cuando indudablemente habían realizado estudios, pero el resto del mundo no los conocía. Hubo ahí polémica con la Organización Mundial de la Salud. La OMS le pedía al gobierno de Rusia que hiciera públicos los estudios para poder identificar eficacia, seguridad, metodología de los estudios, en fin. Bueno, una buena vacuna, indudablemente una vacuna que cuando aparecen en Lancet los estudios muestra eficacia de por arriba del 92% y seguridad alta, comparable con las vacunas que hasta ese momento se habían desarrollado. Y ahora, pues en febrero aparecen algunas publicaciones en donde se hacen ensayos demostrando la utilidad de Sputnik también contra la variante Delta, algo que fue interesante porque era también un enigma si la variante Delta iba a tener también cobertura con las vacunas que teníamos desarrolladas hasta ese momento. Esa es una de las contraindicaciones para la vacunación. Alergias que pusieron en riesgo la vida, particularmente cuando ocurrieron con motivo de alguna vacuna. No se diga cuando ocurrieron
en la primera dosis de alguna de las vacunas de COVID. Entonces está contraindicada la segunda dosis invariablemente. La otra contraindicación grande que hay al respecto es una persona que está teniendo COVID activo. Si uno revisa las guías de cada uno de los desarrolladores de vacunas, las guías técnicas, prácticamente todas coinciden en lo mismo y así lo han adoptado las agencias regulatorias en los países. Esas dos son las principales contraindicaciones. Una, alergia o anafilaxia que haya puesto en riesgo la vida, y la segunda, que exista COVID activo. Son las dos contraindicaciones grandes para vacunación. Y para estas personas, doctor, extremar en todo caso los cuidados. Sí, claro, por supuesto. Hasta que no haya, ¿cree usted, alguna vacuna que resulte inofensiva para estos casos, doctor? ¿Puede existir esa posibilidad? Puede llegar a existir. Ahora, aquí hay una salvedad. Cuando la anafilaxia a la que hacemos referencia tiene identificado con mucha claridad cuál fue su origen y, por ejemplo, está plenamente determinado que fue un fármaco, una sal farmacológica específica, ahí puede haber la salvedad para que las personas sí accedan a la vacunación con COVID. Pero ahí la recomendación es que no sea una vacunación en cualquier módulo. Aunque todos los módulos de vacunación tienen dispuesto un área para atención inmediata de un evento adverso grave, pero preferentemente debe ser vacunación en la cercanía de una unidad hospitalaria para atender un evento adverso grave en caso de presentarse. Por el momento, y si no se tiene identificado el origen, así es mejor no vacunarse. No, así es, y también si hay un COVID activo. Claro. Nos preguntan también sobre la combinación de vacunas. Nos dicen, ¿qué tanto tiempo hay que dejar pasar entre la aplicación de una y otra? Por ejemplo, si la primera dosis es AstraZeneca, ¿cuánto tiempo después se puede aplicar la vacuna de Pfizer? Entre 2 y 3 meses. Aplica la misma regla que si fuera con solo la vacuna de AstraZeneca. Y el estudio que hay al respecto, si me permiten, voy a ampliar un poco el comentario. Sí, por favor, doctor. El estudio fue publicado hace aproximadamente 1 mes y medio. Deriva precisamente de un ensayo conocido como CombiVax. CombiVax por combinación de vacunas. Había mucho esta inquietud y algunos países europeos, incluyendo Reino Unido, España y Francia, llevan a cabo este estudio en donde ellos reúnen a 3 grupos. Un grupo de pacientes que recibieron las vacunas con los esquemas tradicionales o estándares, en donde las 2 dosis fueron de la misma vacuna. Otro grupo en donde primero se vacuna con AstraZeneca y después se vacuna con Pfizer. Y el tercer grupo, a la inversa, primero con Pfizer y luego con AstraZeneca. Los resultados fueron muy interesantes. Hubo mejor respuesta, mejor inmunidad, mejor protección cuando se aplicó primero la vacuna de AstraZeneca y luego la de Pfizer. Luego el segundo grupo con mejor inmunidad fue el de primero Pfizer y luego AstraZeneca. Y el tercer grupo en cuanto a excelente inmunidad, buena inmunidad, fue el de los que recibieron la vacuna en el esquema tradicional de utilizar la misma marca en sus 2 dosis. Es decir, que mejora aún la combinación, fíjate, pero primero Astra y luego Pfizer. Primero Astra y luego Pfizer. Así y es. Doctor, ¿esto se había visto ya con otras vacunas? No que yo tenga noticias, por lo menos en estudios metodológicamente bien diseñados, bien controlados, para los cuales los resultados nos dan certidumbre. Hay algunos reportes anecdóticos de quienes se aplicaron una vacuna de determinada marca y luego se aplicaron una segunda dosis con otra marca
se miden anticuerpos, células de la respuesta inmune y tienen buena respuesta inmune. Pero este es el estudio, Belén, que metodológicamente y con variables bien controladas demostró lo que acabo de comentar. Y luego viene ya probablemente una nueva generación de vacunas, que son las vacunas desarrolladas a través de DNA. Pero vamos por partes. Efectivamente, si revisamos algunas de las páginas que nos hablan de métrica en salud, y específicamente la de la Universidad de Johns Hopkins, que lo tiene en tiempo real, o la de la Universidad de Washington, métrica en salud, advertiremos que alrededor de 4.200 millones de personas en el mundo han recibido por lo menos una dosis de las vacunas contra COVID-19. Esto representa aproximadamente el 55 a 60% de la población mundial. Cuando lo revisamos de manera diferenciada en los países, nos encontramos sí hay una desigualdad significativa. Lamentablemente, países con muy altos niveles de vacunación, con hasta coberturas por arriba del 90% de su población. El primero de estos países fue Israel. Estados Unidos tiene en estos momentos más allá del 65%, 70% de su población vacunada. Pero hay países, por ejemplo, del continente africano, incluso algunos países en América Latina, todavía con niveles muy bajos de vacunación. El caso de América y particularmente de Latinoamérica, Chile con el porcentaje más alto de personas vacunadas, México con un porcentaje muy interesante de vacunación ya, que está en alrededor del 52% de mexicanos que han recibido por lo menos una primera dosis de la vacuna en población por arriba de 18 años. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.